entiendamos que no estamos aquí nada más para escuchar y ya. Irnos a nuestra casa y ya mañana o al rato ya se me olvidó el tema y ya mañana ni me acuerdo de qué se predicó. No, mis hermanos, yo les invito a que el día de hoy nos pongamos en ese modo evangelista, en ese modo misionero, como se los dije también el día jueves. Que entiendamos, mis hermanos, que este es un cuartel de guerra. Que entiendamos, mis hermanos, que aquí toda enseñanza que estamos recibiendo tiene que ser parte de lo que está capacitando nuestra vida. ¿Para qué? Para compartir la palabra de Dios. Porque como lo cantamos hace un rato, es por su gracia y por su misericordia que usted y yo somos salvos. Es por su gracia y misericordia que usted y yo tenemos un destino. ¿Sabe en dónde? En la presencia de Dios. Entonces yo quiero invitarle por favor que abra su Biblia por un momento. Vamos a buscar el pasaje de Juan capítulo 6, el Evangelio de Juan capítulo 6, versículos del 25 al 35. Juan capítulo 6, del 25 al 35. Esta es una historia, mis hermanos, que todos ya la hemos leído en alguna ocasión. Jesús, ¿qué dice ahí? Otra vez, todos juntos, 1, 2, 3. Jesús, el pan de vida. Ajá. Jesús es el pan de vida. Otra vez, Jesús es el pan de vida. Quiero, mis hermanos, que nos centremos en esta palabra. Jesús es el pan de vida. Y no estamos hablando de un alimento físico. Estamos hablando de que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo ¿a qué? A darnos vida. ¿Por qué? Porque en un tiempo, cuando nosotros estábamos lejos de Dios, cuando nosotros estábamos sin conocer a nuestro Señor, dice la palabra de Dios que usted y yo estábamos muertos espiritualmente. Entonces el día de hoy, mis hermanos, yo quiero exhortarte a ti, mis hermanos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender que no nada más estamos en este mundo en lo material, que no nada más nos enfoquemos en las cosas materiales de este mundo, sino que nos enfoquemos también en las espirituales. Y más aún, mis hermanos, porque las espirituales son más importantes que las materiales. ¿Sí? Mientras usted y yo estemos escuchando la palabra de Dios en este lugar, estamos recibiendo vida. Y esa vida es una vida espiritual, mis hermanos. Bueno, yo creo que ahí, si usted le echa un vistazo, una página atrás, en el capítulo 5, se está narrando una historia, mis hermanos, acerca de un milagro que el Señor Jesucristo hizo con un paralítico. Una persona que estaba inválida fue sanada por medio de un milagro de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 6, mis hermanos, nosotros encontramos otro milagro. ¿Cuál fue ese milagro? Exactamente. Muchísima gente comenzó a seguir al Señor Jesús. ¿Por qué? Por el milagro que había hecho antes. Ajá. Por varios de los milagros que el Señor Jesús había hecho, entonces la gente comenzó a seguirlo. Y en este milagro, en la multiplicación de los panes, mis hermanos, ¿recuerda usted que el Señor Jesús ve a tanta gente y tiene a sus discípulos aquí cerca de Él y les dicen los discípulos, ¿por qué no despides a toda esa gente para que vayan y coman en otro lado? Porque ya se está haciendo tarde. Ajá. Entonces el Señor Jesús les hace un reto y les dice, ¿para qué los corremos? Denles de comer ustedes. Y los discípulos le contestan, ¿y de dónde le vamos a dar de comer nosotros? No tenemos nada, y aunque tuviéramos 100 pesitos, para 5,000 personas que nos dice ahí, con 100 pesitos, ¿qué nos va a alcanzar? No va a alcanzar para muchos. Ajá. Entonces el Señor Jesús les dice, ok, manda a toda esa gente a que se sienten,
ahí en el pastito y se sentaron en varios grupos, ¿sí? Y uno de los discípulos llega y le dice, mira, aquí hay un niño que tiene panes y peces. En el versículo capítulo 6, versículo 9 dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? ¿Verdad? Entonces, mis hermanos, el Señor Jesús dice en los evangelios que toma el pan, que toma los peces y algo muy importante, mis hermanos, lo cual usted y yo tenemos que hacer todos los días. Cada que usted esté sentado a la mesa, dispuesto a comer, tenemos que hacer lo mismo que hizo el Señor Jesús. Dar gracias a Dios por la provisión que Él nos ha dado. ¿Y sabe qué es lo que sucede, mis hermanos? Dios multiplicó esos panes y esos peces. Hubo muchísima gente, mis hermanos, que comieron de esa bendición. ¿Sabe qué continúa diciendo la historia, mis hermanos? Que cuando ellos comieron, recogieron ¿cuántas cestas? 12 cestas llenas de pan de lo que Dios había multiplicado. Ok, después de ese milagro, mis hermanos, comienza la historia que vamos a tratar el día de hoy a partir del versículo 25. Dice la palabra del Señor, del versículo 25 al 35. Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os dará el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Mis hermanos, desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y aún en la actualidad, hay muchas personas que siguen a Jesús por lo que Él les ha dado en lo material. Y no ponen atención a lo más importante que es lo espiritual. Probablemente nosotros llegamos a Jesús por la misma razón. Probablemente nosotros también le pedimos en alguna necesidad a nuestro Dios y Dios nos lo concedió. Pero luego nos alejamos de Él. Y luego otra vez cuando volvemos a tener otra necesidad, entonces, mis hermanos, volvemos al Señor. Cuando vamos nosotros al hospital, lo que yo les digo a la gente es eso, no te ocupes nada más en tus propios quehaceres. No te ocupes nada más de tu trabajo, no te ocupes nada más de la escuela o de tus labores del día, no. Ocúpate también de Dios. Es más, mis hermanos, yo les he dicho a aquellas personas, porque lo espiritual es más verdadero que lo material. ¿Sabes, mis hermanos? Lo espiritual va a ser eterno. Lo material aquí se va a acabar, aquí se va a quedar.
La condición del hombre, mis hermanos, en la cual muchos se han quedado hasta el día de hoy, es estar ocupándose de lo material. Pero déjame decirte esto, mi hermano, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, no vino aquí a darte una casa, no vino aquí a darte un carro, no vino aquí a proveerte de un buen trabajo. Nuestro Señor Jesucristo vino aquí para salvar tu vida, porque eso es más importante que la casa, que el carro y todo lo material que tú puedas tener. ¿Sabes por qué, mis hermanos? Porque la condición del hombre sin Dios es una muerte segura. Dios creó al hombre para no morir. Dios creó al hombre ¿para qué? Para que tuviera vida y poder tener esa cercanía, esa comunión cercana a Dios. Para eso fuimos creados como hombres. Pero allá en el huerto del Edén, Satanás engañó a Eva. Y por el pecado que cometieron Adán y Eva, dice la palabra del Señor, que si ellos comían del fruto del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, dice el Señor, ciertamente morirán. ¿Sabe por qué usted y yo morimos? Por el pecado que se cometió allá en el huerto del Edén. La condición de un hombre que está pecando es una condición perdida, es una condición muerta. Yo les decía, los días jueves estamos tomando ese curso para nuevos creyentes, pero yo lo estoy haciendo con un énfasis evangelístico. Mis hermanos, yo quiero que sepas esto. Tú que ya tienes a Cristo en tu corazón, tú eres la luz para aquellos quienes no conocen a Cristo, para aquellos quienes no han recibido a Cristo en su corazón. Mi hermano, reflexiona un momento. ¿Tienes esposa? ¿Tienes esposo y no conoce de Cristo? ¿Sabes qué? Tú te vas a ir al cielo, pero tu esposo se va a ir al infierno. Reflexiona, mi hermano. Si tú tienes hijos y no tienen a Cristo en su corazón, su destino va a ser el infierno. Si tú como hijo tienes a tus papás y no tienen a Cristo en su corazón, su destino va a ser el infierno. Dice la palabra del Señor que el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Nuestro hermano Alejandro nos compartió un libro, el de 3:16, y nos dejó de tarea que leyéramos nosotros el capítulo 10. ¿Sabe por qué? Este libro es de Max Lucado. En el capítulo 10 habla acerca de el infierno. No sé si usted ya lo leyó, mis hermanos, y si no lo tiene, si no está en el grupo, tenemos que agregarlo. ¿Por qué? Porque ahí se están agregando unos libros. Y en este libro, mis hermanos, en este capítulo, habla acerca del infierno. Y mis hermanos, ¿sabe qué? Ahí dice es de esta manera: todas las personas que aquí en la tierra rechazaron a Jesucristo, cuando el Señor venga, ellos van a pedir a gritos que Cristo los reciba. ¿Sabe qué va a hacer el Señor Jesús? Los va a rechazar ahora a ellos. Así es que, mis hermanos, ustedes y yo tenemos una tarea en este mundo, y es dar a conocer a Jesucristo para que ellos también puedan vivir, para que ellos también tengan vida. Y esta vida solo está por medio de Jesús. Por eso el tema del día de hoy: Jesús es el pan de vida, mis hermanos. Y ese es el énfasis el día de hoy. Entendamos que Cristo llegó a nuestra vida para darnos vida espiritual. La condición del hombre era y es una condición de muerte por el pecado en el cual se encuentran. El Padre, por su gran misericordia, envió a su Hijo para librar de la muerte y dar vida a todo el mundo. Pero tristemente, no todo el mundo ha creído en Él.
El día martes, mis hermanos, yo hice un comentario. A mí me atrajo ese tema del infierno. Yo no sé por qué ahí en casa llegó un libro, no sé si Emanuel, Sara o mi mujer o quién. Llegó un libro que se llama 23 minutos en el infierno. Y yo dije, pues a ver, ¿no? Vamos a ver de qué se trata. Comencé a leerlo, mis hermanos. Y mira, de hecho el autor de ese libro se llama Bill y no me acuerdo del apellido. Termina diciendo, si tú quieres creer esto, pues ahora sí que lo dejo a tu consideración. Si no lo quieres creer, lo que sí te pido es que creas en la palabra de Dios. Y yo me tomé la libertad de traer unos párrafos de ese libro. Te voy a pedir por favor que me prestes atención, que usemos un poquito la imaginación. Este hombre dice o cuenta en su libro de esta manera: me vi en una celda y en esta celda había 4 criaturas. Estaban allí conmigo. No sabía lo que eran estas criaturas, pero eran enormes, de 12 o 13 pies de alto, calculando de 3 a 4 metros de altura. Todos los demonios eran escamosos. Unos de ellos tenían escamas por todo su cuerpo y mandíbulas gigantes que sobresalían con unos enormes dientes y ojos hundidos. Era realmente enorme. Otro era horrible y tenía unas aletas bien afiladas por todo su cuerpo. Tenía unos brazos largos, fuera de proporción, al igual que sus pies, y todo en él era deforme, torcido y fuera de simetría. No había simetría. Un brazo largo, un hombro, era una criatura horrenda, muy horrenda. Ellos maldecían a Dios todo el tiempo. El olor de estos demonios y el olor en el infierno era tan atroz que no puedo describirlo, pero lo intentaré. Es como el olor de carne quemándose, a sulfato. Así era el olor de los demonios. Era como una alcantarilla abierta, como carne podrida o huevos podridos y leche dañada. Y todo lo que usted se puede imaginar, solo que 1000 veces peor. Era tan tóxico que te mataría si tú estuvieras en este cuerpo. Morirías. Yo me preguntaba, ¿por qué permanezco vivo en este olor? Era tan horrendo, pero no puedes morir. Acabamos de decir que lo espiritual es eterno. Continúa diciendo, ahora yo estaba fuera de la celda y miré en una dirección y otra y pude ver unas llamas de fuego. Yo estaba como a 10 millas, como unos 300 metros. Supe que eran 10 millas y a esa distancia había un hoyo de fuego. Las llamas aclararon el horizonte lo suficiente para ver el panorama del infierno. Las tinieblas eran tan densas que devoraban cualquier luz, pero había suficiente luz para ver un poco del horizonte. Yo fui ahí, como si nunca hubiera aceptado al Señor. Luego fui puesto cerca del fuego que había visto. Estaba parado a la orilla del hoyo y debajo de la caverna. Era como una cueva gigante, como un túnel hacia arriba, y junto al fuego podía ver a través de las llamas lo suficiente para ver los cuerpos, personas en el fuego, gritando por misericordia, quemándose en este lugar, y yo sabía que no quería estar allí. El dolor que había soportado era más que suficiente,
Pero el calor y las llamas eran peor, y estas personas estaban implorando salir de allí. Había una enorme criatura vigilando al borde del hoyo. Las personas se trepaban tratando de salirse, pero eran empujadas de nuevo al fuego. A ninguno se le permitía salir. Y así, mis hermanos, estos nada más son como 3 o 4 párrafos del libro. Y dice el autor: si tú no quieres creer en esto, no hay ningún problema. Pero sí te invito a que creas en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en Lucas 16, del 23 al 24, dice: y en el Hades, aquel rico alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Por qué quise yo traerte esto, mis hermanos? Porque ese es el destino de todos los que no tengan a Cristo en su corazón. Probablemente vas a pensar igual que yo. Este libro fue en la madrugada. Uno tiene sueños en la madrugada y son tan reales los sueños. Pero mis hermanos, esto es una ilustración nada más de lo que pudiera sufrirse si alguien no tiene el pan de vida, que es Cristo Jesús. Aún entre los que estamos aquí, si nosotros estuviéramos viviendo una vida cristiana de mentiras, que no hay compromiso, que no estamos creyendo de verdad en lo que estamos, en una vida cristiana, que probablemente pudiéramos estar viviendo nada más una vida religiosa. Si usted y yo no entregamos nuestra vida en totalidad a nuestro Señor, vamos a estar perdidos. Algún otro libro decía que se veían a muchos que supuestamente eran cristianos y traían la Biblia bajo el brazo, pero todos iban cayendo uno tras otro al hoyo del infierno. Mis hermanos, por eso el día de hoy yo quiero que tú y yo pongamos atención a lo espiritual, que tú y yo entendamos, mis hermanos, que este no es un pasatiempo, que este no es un club social, sino que venimos aquí ¿para qué? Para recibir del pan de vida que es nuestro Señor Jesús. Punto número 1, mis hermanos, dice que usted y yo debemos de trabajar para lo que permanece y no solo para lo que perece. Dice el versículo 25 y 26 de esta manera: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que ustedes me buscan porque habéis visto señales. No porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Mis hermanos, yo creo que tú y yo hemos clamado a Dios una y otra vez y el Señor nos ha contestado, pero ni aún así hemos creído en Jesucristo. Jesús les aconsejó primero que trabajaran, no por la comida que perece. El Señor no quería decir con ello que no debían trabajar por su provisión diaria, pero sí que les quería decir que no debía ser el objetivo supremo de sus vidas. Y de la misma manera para nosotros, mis hermanos. Vamos a ocuparnos, sí, porque tenemos necesidades, pero eso no tiene que ser la prioridad en nosotros. La prioridad tiene que ser nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida espiritual.
Las satisfacciones del propio apetito físico no es lo más importante en la vida. El hombre no solo consiste de cuerpo, sino también de espíritu y de alma. En eso es en lo que tú y yo debemos de ocuparnos. Deberíamos de trabajar por la comida que permanece para vida eterna. No deberíamos vivir como si el cuerpo lo fuese todo. No deberíamos dar todas nuestras fuerzas y talentos a la alimentación del propio cuerpo, que en pocos años será comido por los gusanos. Más bien debería prestar atención a que su alma sea alimentada cada día por la palabra de nuestro Señor. ¿Cuánto tiempo tú y yo estamos dedicando a leer la palabra de Dios? Porque tú y yo tenemos aquí en nuestra mente, y bien claro, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuánto tiempo estás comiendo de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a conocer más de tu Señor? Yo quisiera pensar que mínimo media hora. ¿Por qué? Mis hermanos, ¿cuánto tiempo le has dedicado a estar en el WhatsApp? ¿Cuánto tiempo le dedicas al Facebook? ¿Cuánto tiempo le dedicas a ver series, novelas, películas? Pero no puedes dedicarle 15 minutos a tu Señor. Si tú y yo lo estamos haciendo de esa manera, estamos mal, mis hermanos. Como iglesia cristiana, como siervos de Dios, tenemos el deber, la obligación de decirte: mi hermano, no te ocupes nada más de lo material, ocúpate de lo espiritual. Una ocasión yo lo comenté y dije: mira, mi hermano, más que coraje, da tristeza saber que les invita a uno a los estudios y saber que se quedaron a ver la televisión, o se quedaron a dormir, o se están ocupando en otras cosas, en hacer dinero. Mis hermanos, si tú lo has hecho de esa manera, yo te invito a que no lo hagas. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo ya viene. Y yo quisiera que no nos encuentren durmiendo, que no nos encuentren haciendo otras cosas, sino ocupándonos en las cosas de Dios, en las cosas del reino de Dios. Que hagas a un lado todo aquello, mis hermanos, que te está robando la comunión con Dios. Mis hermanos, tú y yo debemos de trabajar en esa área de nuestra vida, en lo que es para siempre, en el área espiritual. Deberíamos trabajar de manera infatigable para adquirir un mejor conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, mis hermanos, quiero que entiendas que cada momento de estudio de la palabra de Dios, tú estás recibiendo vida. No nada más estás recibiendo conocimiento. No nada más estás recibiendo algo que tienes que memorizar y ya. No, mis hermanos, tú y yo estamos recibiendo vida cuando estudiamos la palabra de Dios. Y ese tiene que ser la intención en la que tú te tienes que acercar a leer la Biblia. Mis hermanos, cuando te hacen la invitación a asistir a un estudio, tú ya vienes con la disposición de decir: yo vengo a recibir más vida, yo vengo a recibir alimento espiritual. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque si tú y yo no lo hacemos de esa manera, nosotros solo estaríamos recibiendo conocimiento secular. ¿Y sabes qué? El conocimiento secular no nos sirve para nada. Al menos en el reino de Dios no nos va a servir.
Hay muchos ministros, mis hermanos, que se han ocupado de llenar la cabeza de conocimiento bíblico, pero el corazón lo tienen vacío de la presencia de Dios. Yo he visto a muchos, mis hermanos, que se saben los libros de memoria, los libros de la Biblia, pero que no asisten a cultos, que no asisten a las reuniones de oración, que no tienen un tiempo de oración en su propia casa. Mis hermanos, cuando el Espíritu de Dios está en tu corazón, comienza a transformar tu vida. ¿Y sabes cuál es el efecto de eso? Vas a comenzar a odiar todo lo que sabes que no agrada a Dios. Y entonces, mis hermanos, vas a comenzar a luchar contra todo aquello que no agrada a Dios. Por eso, mis hermanos, es muy importante que cada vez que tú leas la palabra de Dios le tienes que decir al Señor, así como se hace aquí: Señor, por favor, habla a mi vida. Que no sea solo una lectura como cualquier otra, porque no es un libro de historia, mis hermanos, es un libro el cual sucedieron las cosas, las cuales nosotros debemos de creer por fe. Nosotros no vimos cuando crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, pero por fe lo creemos. Por eso, mis hermanos, nosotros somos responsables de nuestra vida espiritual. En las reuniones de oración, aquí nosotros disponemos un momento, una oración para pedirle a Dios por las personas que en alguna ocasión nos han visitado. Y yo creo que Dios puede hacer cosas nuevas en esas vidas. Ha habido personas que llegan aquí y dicen, pues es que yo sentía como que una cosquillita o una intención de poder asistir a este lugar. Ese es el resultado de las oraciones que nosotros hacemos, mis hermanos. Seguimos pidiendo, Señor, por favor, añade a las personas que quieres en este lugar. Pero ¿sabe qué? Hay muchos otros que se quieren ir de aquí. ¿Por qué será? ¿Será que no estamos haciendo las cosas correctamente? ¿Será que el mal es la iglesia o los siervos que estamos aquí? ¿O será que no tienen una buena relación con Dios? Yo le he dicho al Señor, Padre, que la gente que esté aquí, que se enamoren de ti. Ustedes, mis hermanos, me han escuchado decirlo. Yo, en lo personal, me cuesta mucho trabajo decirlo de esa manera. Como siervo de este lugar, deseo que esta sea una familia más que una iglesia. Que estemos unidos. Hemos invitado a unos y a otros hermanos que nos han visitado. Yo les he dicho, mira mi hermano, te invitamos a formar parte de esta familia. Que como todas las familias, tenemos errores. No hay una familia o una iglesia que sea perfecta. Tú vas a encontrar errores probablemente en cada uno de nosotros y no es necesario que yo te los diga. Tú los vas a descubrir. Pero como somos una familia, vamos a permanecer juntos. Pero hay unos que nada más, porque ven malas caras, porque no hay un saludo, porque escucharon un chisme, por algo que piensan que dijo y ya se quieren ir. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Por eso, mis hermanos, yo te invito, ocúpate en las cosas de Dios. Hay una anécdota donde le piden a una muchacha que ya se quería ir de la iglesia. A ver, hermanita, por favor, léeme Juan 6 del 25 al 35, pero caminando alrededor de la iglesia.
Y ahí va la hermanita leyendo el versículo y le dice, ¿algo te estorbó? No, nada me estorbó. ¿Lo pudiste leer bien? Sí, lo pude leer bien. Bueno, pues eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Tenemos que enfocarnos en lo que Dios dice y dejar de mirar a la gente que está a nuestro alrededor. Así como Dios está obrando, así como Dios puede usar la vida de cualquiera de nosotros para compartir algo bueno, así el enemigo también está trabajando dentro de las iglesias, mostrándote los defectos de la gente. ¿Para qué? Para que te vayas de este lugar. Recuerdo mucho ese comentario del hermano Eduardo. Decía, ¿tú crees que el enemigo está trabajando más allá afuera que aquí adentro? Pues no. Siempre el enemigo va a provocar algo dentro de la iglesia para que tú te salgas de este lugar y vayas allá afuera. ¿Por qué cree, mis hermanos? Es más, llevamos 4 semanas reuniéndonos los días jueves. Y yo les dije desde el principio, este es un cuartel de guerra, mis hermanos. Así es que todo lo que tú aprendas aquí lo vas a tener que poner en práctica. Y en el momento en el que tú estás compartiendo la palabra allá afuera, va a haber momentos difíciles en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque estamos haciendo guerra espiritual. Porque estamos orando por las personas que el enemigo ya tiene en sus manos. Y les puse ese ejemplo, mis hermanos. A ver, quítale tú la comida a un perro rabioso. ¿Qué va a hacer? Te va a morder. Es más, hay perros que aunque son tuyos, aunque tú eres el dueño, si tú le quitas la comida, ellos te desconocen y sueltan la mordida. Pues eso es lo que tú y yo estamos haciendo en contra de Satanás. Le estamos robando esas almas y este Satanás no se va a quedar quieto. De una o de otra manera va a provocarte a que tú falles, va a provocarte por medio del desánimo, va a provocarte por pensamientos que no son correctos. Por eso, mis hermanos, no te despegues de la presencia de Dios. Agárrate lo más fuerte. Responde, mis hermanos. Si tú tuvieras algún altercado, responde conforme a la palabra de Dios te está enseñando. Todos sabemos cuáles son el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cada uno de estos elementos, mis hermanos, nos están mostrando el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y ese carácter se tiene que mostrar en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Así es que, mis hermanos, trabajemos por lo que permanece para siempre. Busquemos las cosas de arriba más que las cosas de este mundo. Punto número 2, mis hermanos. En el versículo 28 y 29 de nuestra lectura dice de esta manera: entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios. ¿Cuál? Que creáis en el que Él ha enviado. Tenemos que creer en nuestro Señor Jesucristo. Jesús les dijo que lo primero que deberían hacer era aceptar a aquel a quien Dios ha enviado. Y así es en la actualidad. Muchos buscan ganarse el camino al cielo mediante buenas obras. Pero antes de que puedan hacer buenas obras para Dios, tienen que creer primero en el Señor Jesucristo. Las buenas obras no preceden a la salvación, más bien la siguen. La única buena obra que puede hacer un pecador es confesar sus pecados y recibir a Cristo como Señor y Salvador.
mis hermanos, no hay cosa más importante en esta vida por lo cual Dios haya enviado a su Hijo Jesucristo, más que para salvar nuestra vida. Y para que tú y yo podamos ser salvos, debemos tener a Cristo en nuestro corazón. No basta solo con conocerle, porque conocerle todos lo conocen, todos creen en Jesús. No basta con eso, tenemos que aceptarlo en nuestro corazón. Juan 1:12, ¿recuerda lo que nos dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Ahí es donde tú y yo, mis hermanos, tenemos esa tarea. Primeramente, nosotros tenemos que atesorar y tener a Cristo en nuestro corazón. Como dice ahí, tenemos que creer en el que Dios envió a este mundo para salvarnos. Y también, mis hermanos, debemos de creer lo que dice la palabra de Dios en primera de Juan 3:8, donde nos dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Tienes que creer eso, mis hermanos. Así es de que si hubiera alguien al cual tú le estás compartiendo de la palabra de Dios, probablemente él estuviera pasando por algún vicio, probablemente él está consumiendo drogas, yo no sé, probablemente está en adulterio. Tú le tienes que decir de esa manera, mis hermanos, cree en Jesucristo y él va a romper con esa cadena. Hubo un muchacho casado al cual lo estaban visitando, diciéndole, es que tú estás mal, debes de respetar a tu esposa, está mal lo que estás haciendo, estás en adulterio. Y este muchacho contestó diciéndole, sí, yo sé lo que tengo que hacer, pero te digo algo, no quiero. Yo sé que me tengo que alejar de las mujeres, pero no quiero. En ese no quiero, mis hermanos, el Señor Jesús lo respeta. Pero mientras tú y yo cumplimos con decirle, es que si vives, si continúas en esa vida, dice la palabra del Señor, que tú mismo te estás condenando. En Juan capítulo 8, versículo 31 nos dice de esta manera, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Es la palabra de Dios la que nos va a dar esa libertad. Es la palabra de Dios la que tiene que transformar nuestra vida. Es en Romanos 12 donde dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Por qué dice la renovación de nuestra mente? Porque la palabra de Dios tiene que llegarnos aquí, tiene que transformar nuestra mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Tú y yo, mis hermanos, tenemos el trabajo, tenemos la misión de compartir la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque hay muchos que no la conocen. En muchos hogares tienen Biblia, pero la tienen de decoración. La tienen ahí en la sala y la tienen abierta y toda empolvada. Mis hermanos, lo que yo les dije en los estudios del jueves, mi hermano, este es un libro de estudio. Y yo quisiera ver tu Biblia, bueno, igual y no tan maltratada como esta, pero esto habla de una Biblia que se está usando, una Biblia que se está trabajando, una Biblia la cual está subrayada, la cual tiene anotaciones. ¿Por qué? Porque el Señor te está hablando por medio de la Biblia. Hay personas
que tienen la Biblia y cómo la cuidan. No le quieren ni rayar tantito, piensan que fuera un amuleto. Y la acción de la Biblia no es para eso, mis hermanos. Sí, la Biblia tiene el poder, pero el poder viene de su contenido, de la enseñanza que recibimos. No pienses que por poner la Biblia abajo de tu almohada vas a poder dormir tranquilo. No, mis hermanos. Aunque tengas la Biblia ahí en el buró a un costado, si tú estás pecando y estás haciendo las cosas mal, vas a tener sueños malos. ¿Por qué? Porque el enemigo no te va a dejar. Por eso, mis hermanos, tú y yo tenemos que creer en Jesucristo y debemos de creer que la palabra de Dios tiene el poder para darnos esa libertad. Si queremos que Dios haga algo nuevo en nuestra vida, mis hermanos, no es suficiente con solo desearlo, sino que nuestra responsabilidad es actuar. ¿Cuántas veces le has dicho al Señor: Padre, ya no quiero ser igual, quiero cambiar, quiero más de ti, quiero ser más como tú? Pero no haces nada para que el Señor cumpla ese cambio en ti. Ni lees, ni oras, ni asistes a las enseñanzas. No haces nada, mi hermano. Por eso es importante, si nosotros queremos que Dios haga algo en nosotros, debemos nosotros de actuar. Debemos de entender también, mis hermanos, que la oración que tú y yo hacemos sí tiene el poder para cambiar las situaciones. Voy a poner mi propio ejemplo, mis hermanos. Por mucho tiempo, por muchos años, yo estuve orando por mi matrimonio. No siempre ha sido color de rosa. Diría una hermana: es que yo los conocí y ay, ¿cómo dijo la hermana? Parece que fluye miel de ustedes, ¿no? No, mis hermanos, no siempre ha sido así. Hubo muchísimas espinas por las cuales hemos pasado, muchísimos momentos difíciles por los cuales hemos pasado. Yo quiero decirte, mis hermanos, la oración cambia las situaciones, sí, pero ¿sabes por qué? Porque nosotros hemos decidido cambiar nuestra manera de pensar. Porque antes no dábamos valor o importancia a nuestras actitudes, a lo que sabíamos que hacía daño, a lo que sabíamos que lastimaba o que ofendía o que hacía un mal a la persona. Pero otra vez, ¿cómo queremos que la oración cambie una situación si nosotros seguimos con la misma actitud? Otra vez, mis hermanos, que la palabra de Dios sea nuestra base, que la manera en cómo nosotros debemos de responder sea conforme Dios nos está diciendo, y no que nosotros nos aferremos a lo que Dios, a lo que el mundo, nos ha enseñado. Cada vez, mis hermanos, que tú estés dispuesto a leer tu Biblia o a orar, mis hermanos, pídele al Espíritu Santo que hable a tu vida. Si el Espíritu está ausente en los estudios, el conocimiento adquirido seguirá sin vida. Es Cristo el que te va a hablar, es Cristo el que te va a dar vida. Creamos en Jesús y en cada una de sus palabras. Número 3, mis hermanos. En el 3 nosotros podemos encontrar la incredulidad del hombre. Dice la palabra de Dios en el versículo del 30 al 33. Le dijeron entonces: ¿qué señal puedes hacer tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer.
Miren mis hermanos, ¿cuál es la actitud de estas personas? Ya habían visto la sanidad de un paralítico, ya habían visto la multiplicación de los panes y todavía no se convencían y le piden otra señal al Señor Jesús. Esa es la misma actitud que muchos de nosotros le hemos tomado. Ya hemos visto cómo Dios responde una y otra oración que nosotros hacemos, pero le seguimos diciendo, ay Señor, si tú me ayudas en esto, entonces sí voy a creer. Si tú me ayudas en esto, entonces sí voy a ir a los estudios. Entonces, si tú me aumentas el sueldo, voy a diezmar. Entonces, si tú me ayudas de esta manera, voy a cambiar. No, mis hermanos, yo te invito a que tú recuerdes cada una de esas ocasiones que Dios ya te respondió y que no pidas más señal. No seas una persona incrédula. El Señor Jesús les dice en el versículo 32, Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Este versículo es una prueba adicional de la maldad de los corazones de los hombres. Hacía un día que habían visto al Señor Jesús alimentando a 5,000 con 5 panes y 2 peces. Justo al día siguiente se presentan a Él y le piden alguna señal que demuestre su afirmación de ser el Hijo de Dios. Igual que en el caso de la mayoría de los incrédulos, querían ver primero y luego creer. Y esa es la actitud de muchos. Nosotros podremos compartirles la palabra de Dios, pero no creen. Hasta que no vean un milagro, dicen ellos. Hasta no ver, no creer. Como Tomás, hasta que no meta yo mi dedo en su costado, en sus manos, en sus pies, no voy a creer. Esa enseñanza, mis hermanos, es una enseñanza del mundo. Porque ¿sabe qué? Para usted y para mí es diferente. Para que veamos y nosotros te creamos, dijeron ellos. Pero esto no es el orden de Dios. Dios dice a los pecadores, si creen, entonces verán. La fe siempre ha de venir en primer lugar. La palabra de nuestro Dios, mis hermanos, nos enseña que la fe es un don. Hay personas que tienen el don de la fe. Hay otras personas que tienen el don de la oración. ¿Y sabe qué, mis hermanos? Muchas iglesias están siendo afectadas, están siendo obstruidas, están siendo estancadas. ¿Sabe por qué? Porque no hay personas con fe y no hay personas de oración. Estoy también leyendo otro libro que se llama ¿Por qué no llega el avivamiento? Y en este libro dice, ¿sabe por qué no hay un avivamiento en cada uno de nosotros? Porque no estamos siendo enseñados correctamente. Porque probablemente ponemos a dirigir la oración al quien no tiene el don de la oración. Porque probablemente estamos poniendo a enseñar a los que no saben enseñar. No estamos siguiendo el orden que Dios da a las iglesias. Por tanto, mis hermanos, mira, yo no sé cuál sea la situación. No, sí sé cuál es la situación de esta iglesia, pues soy de ella. Mis hermanos, si tú no tienes el don de la oración, vamos a pedirle al Señor que nos lo dé. Vamos a seguir pidiéndole, Padre, ordena esta tu iglesia. Acomódanos, Padre Santo. Que cada uno de mis hermanos podamos descubrir cuál es el don que tú nos has dado y trabajar en ello.
No todos somos evangelistas, no todos somos maestros, no todos somos pastores. Pero mis hermanos, yo estoy seguro que mínimo un don Dios sí te dio. Y ese tú lo tienes que descubrir y tienes que actuar en ello. Y quiero que recuerdes también esto, mis hermanos, que porque uno sea pastor no es más que un maestro, que porque uno sea un líder no es más que el que lava los trastes. Todos, mis hermanos, estamos en el mismo nivel. Qué pena y qué tristeza cuando hay preferencias. Ay, es que mi pastor es el hermano Rodrigo. Ay, es que mi pastor es el hermano Alejandro. Se está cometiendo el mismo pecado que hicieron los corintios. Ay, es que yo soy de Pablo, es que yo soy de Pedro. Y el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, les dice: ni Pedro es mayor, ni Pablo es mayor, ni Silas es mayor, ni nadie es mayor. Todos somos servidores de Cristo. Y yo lo he dicho en este lugar. Aquí el mayor es Jesús. El día que usted vea que el hermano Rodrigo se sube a un tabique, bájenlo de ahí. No dejen que el hermano Rodrigo se sienta más que los demás. No dejen que el hermano Alejandro se sienta más que los demás. No porque tal vez uno tenga mayor retenimiento que otro, tiene más valor en el reino de Dios. No, todos tenemos el mismo valor. Mis hermanos, pero todos unidos podemos hacerlo. Y mira, la prueba fue el día de ayer. Ayer que nos reunimos a echarle una manita de gato a este lugar, créame, 4 horas fueron suficientes para avanzarle muchísimo. Si así nos ocupamos de las cosas del reino, pero allá afuera, créame que Dios tiene el poder para usarnos. Es Dios el que va a estar obrando. Pero otra vez, mis hermanos, cumplamos con lo que Dios nos ha encargado. No seamos incrédulos de la obra de Dios en nuestra vida. Necesitamos ser hombres de fe, necesitamos ser hombres de oración, necesitamos ser personas que de verdad estamos dispuestas, a obedecer nuestras propias palabras. Que si yo digo, Señor, cambia mi vida, que de verdad tengamos esa disposición. Una de las frases, mis hermanos, que yo me encontré en ese libro y que tocó mi vida fue: el secreto de la oración es la oración en secreto. Tú tienes que empezar por ti mismo. El Señor Jesús dijo: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora al Padre que está en secreto. Y el Señor que ve en lo secreto te recompensará en público. Comienza, mi hermano, comienza tú. Comienza con tus 5 minutos, con tus 10 minutos, con tus 15 minutos. El hermano Alejandro ya nos recordó los 5 puntos de la oración. Ponlos en práctica, mi hermano. Comienza. Y créeme, mi hermano, que mientras más tiempo le dediques a orar, más se va a reflejar el cambio en ti. Punto número 4, mis hermanos. Nosotros debemos de tener un deseo sincero por Dios. Dice en el versículo 34 y 35, le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Los judíos no se daban cuenta aún de que Jesús estaba hablando de sí mismo como el verdadero pan, y por ello le pidieron de ese pan.
seguían pensando en términos de panes materiales. Lamentablemente, en sus corazones no había verdadera fe. Ahora Jesús expresó la verdad de una manera sencilla y aclara: Él es el pan de vida. Los que acuden a Él encuentran lo suficiente para satisfacer su hambre espiritual para siempre. Los que creen en Él encuentran que su sed queda apagada para siempre. ¿Cuántas personas son personas intranquilas? Son personas que viven siempre con presiones, son personas que siempre están preocupadas, son personas que quisieran tener un poco de paz en su corazón, pero ellos no saben cómo adquirirla. Por eso el Señor Jesucristo dice que Él es el pan de vida. Él es el que va a suplir cada una de esas necesidades, cada una de esas preocupaciones. Observemos las palabras que el Señor Jesús dijo cuando dice yo soy. En ese versículo vemos que el Señor estaba reafirmando su igualdad con el Dios creador, o sea, con Jehová. Ningún hombre puede dar satisfacción a su propia hambre o sed, ni muchos hombres menos dar satisfacción al apetito espiritual de todo el mundo. Nuestro deseo por Jesús debe ser sincero y esto se refleja a través de nuestra manera de vivir. Si yo quiero cambiar, debo poner mi vida en disposición. Y mis hermanos, otra vez, nuestro deseo por Jesús debe ser sincero y esto se refleja a través de nuestra manera de vivir. Debemos ser muertos de modo que no podamos ser identificados de la vida antigua. Que la gente cuando te mira diga: ¿qué te pasó? Si tú antes eras así, antes decías groserías, ¿qué te pasó? Antes eras el infiel, ¿qué te pasó? Antes tomabas, ¿por qué ya no lo haces? Antes no rechazabas nada, ¿por qué ahora lo rechazas? Nuestra fe tiene que ser una fe sincera delante de Dios y esa sinceridad se tiene que reflejar en cada uno de nosotros. Tenga paz, dice mi hermano Alejandro. Llegamos a la conclusión. Debemos tomar conciencia de nuestra condición de necesitados espirituales. Reconocer que Jesús se nos presenta como el pan que sacia nuestra necesidad. Al comer simbólicamente el pan espiritual, participamos de la vida de Dios. Solo aquel que conoce, permanece, solo aquel que se alimenta del pan, tiene vida eterna. La pregunta es: ¿de qué pan te alimentas? ¿Te tira cualquier problema? ¿No te satisface nada? ¿Eres insaciable? ¿Nada te llena? ¿De qué te estás alimentando? ¿Del pan de vida eterna o del pan que el mundo te ofrece? El día de hoy, mis hermanos, yo deseo que esto se quede en tu corazón. Solo Jesucristo te va a llenar. Solo Él es vida. Solo en Él hay vida eterna. Solo Él te resucitará un día de los muertos. Cierra tus ojos un momento, mis hermanos. Vamos a hacer una oración y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre bendito, queremos darte muchísimas gracias, Dios,